Muy bien. Vamos a repasar los conceptos de daño, reparación y regeneración de la materia de intervención a través de agentes físicos. ¿Para qué es importante esto? Pues para poder dosificar y planificar los objetivos de tratamiento, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿qué es el daño ístico? Es una lesión de un determinado tejido del organismo que puede deberse a cambios o agresiones. Cabe señalar que estas agresiones pueden ser por agentes físicos que puedan producir un corte, alguna herida punzante, puede ser alguna arma blanca, alguna espina, por ejemplo, de alguna planta. Los agentes biológicos serían los patógenos. En la espina de esa planta puede contener alguna bacteria o puede estar infectada y puede causarnos también una agresión de otro tipo. Los agentes químicos también pueden producir alguna lesión en el tejido. Se sabe que hay sustancias que son sumamente irritantes y que pueden producir quemaduras químicas. Tenemos que definir las fases de la cicatrización. Tenemos la fase inflamatoria, la fase proliferativa con sus subfases y la fase de remodelación. Se estima que la fase inflamatoria normalmente y en condiciones saludables se lleva de 4 a 5 días. La proliferativa de 1 a 3 semanas y la de remodelación de 6 semanas y hasta 2 años que sigue remodelándose esa herida. Cabe mencionar que estos tiempos son realmente más promedio y no tanto un consenso que se deba de tener como tal. ¿Por qué? Porque existen muchos factores que pueden hacer que el paciente cicatrice antes, que cicatrice después. ¿Ok? En la fase inflamatoria, las principales células que vamos a encontrar son los macrófagos y los neutrófilos, que sabemos que forman parte de los polimorfonucleares. ¿Ok? Las características de la respuesta o de la fase inflamatoria van a ser una vasoconstricción, se va a realizar también hemostasia, se va a tratar de taponar esa herida con las plaquetas y se va a hacer el coágulo, pero lo más importante de la inflamatoria, como se intuye con el propio nombre, es el proceso de inflamación. ¿Qué es lo que se va a encargar de hacer la fase inflamatoria? Pues que precisamente estos macrófagos y los neutrófilos, que aquí no están, tienen una función fagocítica, es decir, van a encargarse de la eliminación de partículas, ¿sí?, que ya no sean necesarias y también la prevención de la infección. ¿Ok? La fase inflamatoria cabe mencionar que va a continuar hasta que el estímulo agresor sea retirado. Llámese un estímulo físico, llámese un estímulo biológico o llámese un estímulo químico. Si aumenta la inflamación, vamos a pasar a la inflamación crónica. ¿Ok? Recordemos que existe la inflamación aguda y la inflamación crónica. Ahorita vamos a hacer un poquito más de hincapié en esta fase alterna, ¿verdad? Si todo va bien, si el estímulo ha sido retirado, la inflamatoria cede a los 4 o 5 días, pasaremos a la proliferativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos macrófagos y neutrófilos también van a crear una cascada de señales quimiotácticas, es decir, van a atraer a otras células, como cuáles, como fibroblastos, ¿sí?, y queratinocitos, que aquí no vienen, y miofibroblastos. La proliferativa, acá estaban los queratinocitos, una disculpa. La fase proliferativa consta de otras subfases, llamémosle así, que son la fibroplasia, la granulación, la contracción y la epitelización. La fibroplasia va a ser cuando aparecen estos fibroblastos, que se van a encargar de producir la matriz extracelular, produciendo colágeno. Recordemos que la matriz extracelular es el conjunto de los materiales extracelulares que forman parte de los tejidos, ¿verdad? En la fase o en la subfase de granulación se va a formar el epitelio vascular. Se va a formar este tejido de granulación y se va a establecer la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para que haya más circulación, podamos tener más que reclutar, más células sanguíneas, ¿verdad? En la fase de contracción, las fibras se van a contraer
¿Para qué? Para acercar los bordes y disminuir la superficie cruenta o que tiene este tejido de granulación con sangre, ¿verdad? En la fase de epitelización, los queratinocitos se van a encargar precisamente de tapizar o de revestir nuevamente el epitelio de la herida. ¿Para qué? Para que quede por fuera completamente cubierta. Si todo va bien con la fase proliferativa, pasaríamos a la fase de remodelación. En la fase de remodelación, los fibroblastos se van a encargar de ordenar el colágeno y de recuperar la fuerza tensil. Es decir, en la fase de remodelación o de maduración, el organismo se encarga de que el tejido sea lo más parecido a como estaba antes el tejido. ¿Para qué? Para que también la función sea lo más parecida. ¿Ok? Cabe mencionar que en la fase proliferativa, estas 4 subfases van a ocurrir solapándose entre sí y sin un tiempo estimado como tal. ¿Ok? Las lesiones de las células y tejidos van a activar estos procesos que contienen el daño, es decir, van a evitar que este daño sea exagerado o que se produzca mayor respuesta de la necesaria, ¿verdad? Tenemos la regeneración y la reparación. En la regeneración nos dice que permite la recuperación completa del tejido dañado o lesionado, es decir, que va a ser muy similar al tejido como estaba anteriormente. En la reparación se pueden recuperar algunas estructuras originales, pero ya va a haber alteraciones estructurales, y si hay alteraciones estructurales también va a haber alteraciones funcionales. ¿De qué depende todo esto? Es muy importante tener en cuenta la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque va a ser una condición para saber si nos vamos a acercar un poco más a la reparación o a la regeneración. Aquí dejamos una imagen para recordar qué era la matriz extracelular. Dijimos que era el conjunto de materiales extracelulares que forman parte del tejido. ¿Ok? Todo esto es la matriz extracelular. También tenemos que mencionar la diferencia entre los tipos de tejidos. Tenemos tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. Los lábiles se caracterizan por multiplicarse toda la vida y están compuestos por células con una regeneración de alto potencial. ¿Okay? Por ejemplo, la célula de los epitelios o las células sanguíneas. Sabemos que la piel se está regenerando constantemente y está produciendo nuevas células cuando ya es necesario, ¿verdad? El tejido estable se multiplica en estado adulto y conserva cierta latencia y tiene la capacidad de hacer esa mitosis, esa división celular en casos especiales. Por ejemplo, algunas células glandulares, los fibroblastos, los condroblastos, ¿ok? Y tenemos también el tejido permanente, que tiene muy limitada la regeneración debido a que está compuesto por células muy especializadas, como son las neuronas, y otro ejemplo serían los condrocitos articulares, que sabemos que ya al tener tanta especialidad están comprometidas esas capacidades de reparación o de regeneración más bien. Dejamos este pequeño mapa conceptual donde tenemos aquí la lesión. Sabemos que la lesión va a producir una respuesta celular y vascular. Después de esto, en este mapa conceptual a manera de diagrama, pudiéramos poner eliminación del estímulo y el tejido es persistentemente lesionado. Es decir, no se ha eliminado el estímulo. Si el estímulo es eliminado, estaremos en la fase de inflamación aguda. Pero si para los 4 o 5 días que la inflamación aguda necesita pasar a la fase proliferativa, ese estímulo continúa, obviamente pasaremos a la inflamación crónica y hablaremos de otro proceso. En la inflamación aguda tendremos otra condición, que es si las células lábiles o estables fueron las que se lesionaron, pero la matriz extracelular está intacta, podemos hablar de que puede haber una restitución de la estructura normal. Sin embargo, si aparte de las células lábiles o estables fueron dañadas,
también se compromete la matriz extracelular, es decir, células permanentes, estaremos hablando de reparación y de la formación de una cicatriz. ¿Ok? Si durante la fase inflamatoria o proliferativa existe alguna interrupción o algo que entorpezca las siguientes fases, esa inflamación crónica puede traer consigo la producción de fibrosis, es decir, de tejido cicatrizal o cicatricial, ¿sí? Que es un tejido que tiene características lo más necesario para cubrir esa herida, pero funcionalmente es muy pobre en comparación del tejido original, ¿verdad? Va a tener muy poca elasticidad, muy poca fuerza, etc. Antes de pasar a los agentes físicos que pueden favorecer la curación de tejidos, tomado del libro de Michelle Cameron, pasaremos también a saber que hay ocasiones cuando la herida activa en exceso sus respuestas. Por ejemplo, se puede dar esta hipergranulación, que es cuando el lecho de la herida se activa de manera exagerada, ¿sí? O de una manera aumentada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese tejido de granulación va a empezar a presentar estos bordes o estos levantamientos en la herida y pueden llegar a interrumpir la continuidad de los queratinocitos, ¿ok? Por lo tanto, pueden dificultar el cierre de la herida. ¿Qué puede retrasar o impedir la regeneración o reparación ística? Definitivamente la extensión del daño. No es lo mismo un corte que una úlcera o una herida en forma circular con gran pérdida de material, porque sabemos que los cortes, mientras los bordes están acercados, pueden cerrar de primera intención, mientras que cuando existe un compromiso de mayor volumen, puede tener una tendencia a cerrar por segunda intención, ¿verdad? Y sería un poco más tardado. Sabemos que el tejido cierra desde los bordes y no sale el tejido desde abajo, ¿verdad? La presencia del edema también puede condicionar o impedir la regeneración o reparación, debido a que el aumento de la presión que genera este líquido ocupando ese espacio puede comprimir los capilares, puede hacer que no se acerquen y no se produzca una buena reparación, ¿verdad? La hemorragia también. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese derramamiento de líquido y no va a poder llegar a su lugar. Un pobre suministro vascular, igual por la misma situación anterior. Sin embargo, también porque no van a llegar los nutrientes a donde necesitamos. Entonces, si no obtenemos estas sustancias necesarias que están en estas células, no vamos a poder obtener una reparación adecuada. La separación de los bordes también condiciona la cicatrización. ¿Por qué? Por esto que comentábamos, que la cicatrización, sobre todo en la segunda intención, se va a ir dando desde los bordes, se van a ir acercando. Entonces, si están muy separados, pues prácticamente puede ser imposible y que exista la necesidad de suturas, ¿verdad? El espasmo muscular también, por una situación muy similar a la de la separación de los bordes, el tejido al estar recibiendo esa tensión muscular puede hacer que no estén completamente en contacto. La atrofia muscular es un signo que puede aparecer y que puede resultar de alarma, ¿sí? Porque si el paciente que tiene alguna herida también empieza a mostrar signos de atrofia después de la herida, quiere decir que pudiera haber alguna repercusión neuromuscular, entonces hay que tomarlo en cuenta. La aplicación de corticosteroides en las fases inflamatorias puede inhibir la proliferación de fibroblastos, puede inhibir incluso la angiogénesis, entonces es necesario consultar realmente si es necesario en una herida reciente, ¿verdad? La aparición de queloides o de cicatrices anteriores a esta reparación también pueden condicionarlo, porque sabemos que la queloides tiene muy poca funcionalidad. La infección, ahorita vamos a tocar este tema al final. La humedad ambiental, obviamente, también puede condicionar la
la cicatrización de la herida, ya que se necesita ciertas condiciones para que se dé esta reparación. El estado de salud nutricional, si el paciente no tiene la nutrición adecuada, no tiene estas sustancias necesarias para producir colágeno, pues no vamos a tener una adecuada reparación, sea la aplicación que sea de agentes físicos. Ahorita también vamos a hacer hincapié en esto. La infección, ¿por qué? Porque recordemos que la infección puede darse, por ejemplo, por alguna bacteria, y las bacterias sabemos que en sus superficies o en sus membranas poseen los PAMs o los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿verdad? Entonces, estos PAMs, cuando están presentes en el organismo, sobre todo en las bacterias extracelulares, son detectados por nuestros neutrófilos o macrófagos e inician la cascada de la inflamación otra vez. Entonces, al estar presente la infección, al estar proliferando esa bacteria, se va a estar produciendo más y más y más y más infección. Entonces, como habíamos comentado, si no retiramos el estímulo, si no lo eliminamos, pues va a seguir habiendo una cicatrización que no es óptima, ¿verdad? Puede llegar incluso a la fibrosis o nunca cicatrizar y producir complicaciones. ¿Okay? Los medios físicos que se pueden utilizar en una lesión inicial van a tener el objetivo de prevenir una lesión mayor o el sangrado. Pueden servir la compresión estática e incluso la crioterapia para heridas cerradas, obviamente. La inflamación crónica, aquí hay que disminuir la rigidez articular, hay que controlar el dolor, aumentar la circulación y ayudarle a nuestro organismo a progresar a la fase de proliferación. En caso de que se instaure la inflamación crónica, aquí cabe mencionar también otra cosa. En la inflamación crónica hay que hacer mucho hincapié en esto: eliminar el estímulo. ¿Por qué? Porque si estoy contra una inflamación crónica, pero ese estímulo ahí sigue, pues no se va a poder recuperar, ¿verdad? En la fase de remodelación o de maduración, se trata de recuperar o mantener la fuerza, recuperar o mantener la flexibilidad. Es decir, recapitulando, en la lesión inicial se pueden utilizar agentes como compresión o como crioterapia. En la inflamación crónica se pueden utilizar, ahora sí, la aplicación de calor, electroestimulación a nivel motor, siempre y cuando el estímulo ya haya sido retirado, ¿verdad? También para controlar el dolor se puede utilizar igual calor, electroestimulación, la aplicación de láser. Ya para progresar a la fase de proliferación, el ultrasonido de manera pulsada, las diatermias de ondas cortas, la electroestimulación, incluso también podemos utilizar el láser, ¿verdad? Para acelerar esa fase de proliferación. Recuperar o mantener la fuerza en la fase de remodelación, pues ya se va a tener que trabajar con ejercicios, con compresión, para mantener la flexibilidad con masaje también, electroestimulación a nivel motor para favorecer la contracción muscular. Cabe señalar que esto pues no es una receta, ¿verdad? Pero puede ayudar a que el estudiante de fisioterapia o el profesional se haga un mejor plan de tratamiento. Otra cosa que quería mencionar por acá es que por más agentes físicos que apliquemos para pasar por estas fases o para obtener estos objetivos, si el estado de salud y nutricional del paciente o existen estos aspectos o estas condiciones en el paciente, va a ser muy difícil que le ayudemos. Entonces, principalmente tenemos que ir eliminando todas estas limitaciones. Pero si utilizamos algún medio físico que acelere la reparación, por ejemplo el láser, tenemos que saber si nuestro paciente realmente tiene la capacidad orgánica y la nutrición adecuada para poder crear ese tejido, ¿verdad? Entonces, antes que cualquier otra cosa, volteemos y pensemos si el paciente no está siendo afectado por alguna de estas cosas antes de elegir cualquiera de esto. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya gustado el video y gracias por su atención.